Bueno, como les contaba, ahora estoy realizando una investigación que es una mezcla de dos enfoques que a mí me interesan mucho, que es la autoetnografía y la investigación basada en artes. Bueno, se trata un poco de una investigación que estoy realizando a partir de los performances culturales y artísticos realizados a partir de la muerte de mi padre. Pretende ser una investigación novedosa en la producción de saberes, proponiendo el arte y la autoetnografía como herramientas generadoras y transformadoras desde el conocimiento de una perspectiva local. Bueno, la metodología un poco tiene que ver con una inquietud de corporizar el conocimiento, de situar la investigación para hacer un conocimiento corporizado y contextualizado. La investigación basada en artes es un género metodológico y teórico que propone partir de elementos estéticos para la generación de conocimientos. Según Finley, surge en contextos poscoloniales y posmodernos como resultado de una trama de complejos hilos de cambios sociales, políticos y filosóficos en las perspectivas y prácticas a lo largo de múltiples comunidades discursivas. La autoetnografía, por su parte, es una propuesta narrativa que ha surgido de la búsqueda de la superación de varios postulados académicos de tradición científica y colonialista dentro de las ciencias sociales. En el caso particular de la etnografía, la ruptura con mecanismos racistas que objetualizaban al otro mediante el caso particular de separar sujetos y objetos de conocimiento ha resultado fundamental. En este sentido, para autores como Hal Foster, la alteración del yo es crucial para las prácticas críticas en la antropología, el arte y la política. Lo anterior convierte a la autoetnografía en un género complejo, donde la distancia entre lo personal y lo social desaparece. Bueno, este inicio me voy a ir un poquito rápido. Es una breve contextualización donde trabajo un poco con el concepto de globalización y frontera. Porque la frontera se me hace un concepto interesante para entender dónde empieza y acaba el espacio global. La frontera como construcción simbólica, social y política se ha redefinido como consecuencia de las transformaciones y cambios radicales de la globalización. Así, el espacio global y la frontera se han convertido en espacios igualmente dúctiles y, por lo tanto, en espacios susceptibles para la experimentación social y creativa. En este sentido, Appadurai afirma que la imaginación se ha transformado en una parte crítica en la vida colectiva, social y cotidiana, además de ser la facultad que permite a las personas considerar, por ejemplo, la emigración como remedio para resistir a la violencia del Estado, buscar compensaciones sociales y diseñar nuevas formas de asociación cívica y colaboración. Según esta perspectiva, es en la imaginación donde se encuentra el poder creativo de las personas para transformar la vida social y emanciparse de aquellos conflictos que generan las políticas globalizadoras, y es la que permite a los sujetos fronterizos crear nuevas estrategias desde sus cuerpos migrantes para afrontar y transformar sus realidades. Para entender también el trabajo, necesitaba posicionarme desde mi propio cuerpo. En este caso, un cuerpo migrante y un cuerpo fronterizo. Fue así que cuando crucé el charco, mi cuerpo se reconfiguró una vez más en un cuerpo migrante, un cuerpo sudaca. En España, mi cuerpo se veía más moreno, mis facciones más indígenas, y poco a poco entendí lo que ello significaba. El trato sería distinto, porque para los otros
poseía una imagen vulnerable. Las divisiones, los límites y las fronteras nunca dejarían de estar ahí, solo se transformarían en nuevas barreras lingüísticas, ideológicas y emocionales. Pero mi cuerpo, ahora cuerpo migrante, nunca coincidió con las etiquetas. Mi apariencia condicionaba el trato que recibía, mi acento también, pero mi cuerpo raíz se perdía dentro de esas lógicas. Mi cuerpo, cada vez más acostumbrado y resistente al viaje, caminaba y podía transitar distintas geografías, distintas naciones. Era cada vez más un cuerpo nómada, pero seguía siempre siendo un cuerpo raíz. ¿Cómo vivir bajo esta aparente contradicción? La clave está en pensar que somos esa hermosa contradicción. La problemática de la identidad nunca fue un problema, pues siempre tuve claro quién soy. En este punto, me vienen a la cabeza los discursos de integración que suelen manejarse en los ámbitos institucionales y pienso en el racismo que se esconde debajo de esas buenas intenciones. La cultura raíz, para quienes afortunadamente la tenemos clara, forma parte de nuestra epidermis y se mezcla, se atrae y se repele con todas las influencias del mundo exterior. Pues, ¿qué es la cultura sino un ente mutante? ¿Qué es la identidad sin la sal de la vida? Bueno, esta fotografía es del día de ayer. La coloqué aquí en la diapositiva de familias transnacionales, porque también esa parte forma una parte importante del proyecto. También hablar de las emociones en los cuerpos de los migrantes y cómo esas emociones también se vinculan siempre a quienes no están en ese país, a quienes se quedan, ¿no? A la familia que se queda. Voy a citar a Tovar en Los rostros ocultos de la migración. Dice, analizar las emociones permite encontrar la forma interconectada entre lo macro y lo micro, entre lo individual y lo social. Elementos que no deben estar separados, sino entretejidos. Una visión escindida del sujeto, lo individual versus lo social, sería un error técnico-conceptual. Como también es un error la visión maniquea de plantear la identidad como un proceso que termina, que cambia en otra cosa diferente. ¿Qué es la identidad? ¿Y qué es un proceso psicológico? ¿Qué es ser migrante? ¿Qué es ser mexicano? Dentro de los factores emocionales se encuentran las pistas de la autocomprensión, pero también de la cosmovisión de los actores involucrados. Y como decía, al hablar de emociones es necesario tomar en cuenta también a la familia que se queda. En el trabajo de Bryceson y Bureola, la familia transnacional es definida como aquella familia que vive buena parte o la mayor parte del tiempo separada. Sin embargo, a pesar de la distancia, esta logra mantenerse unida, dando paso a un sentimiento colectivo de bienestar y de unidad que supera las fronteras nacionales. Esta definición a mí me interesó mucho porque me parece muy contraria a los estereotipos también que existen sobre la migración, que la vinculan siempre a un tema trágico, ¿no? De la ruptura de las familias y nunca se habla del lado positivo también y de esos vínculos que se pueden generar entre las familias a la distancia, ¿no? La cosa es simplemente no generalizar los casos, ¿no? Bueno, y ahora en concreto voy a hablar de la muerte desde lejos, ¿no? Que es como un poco el tema que vengo manejando. Entre las diversas situaciones que puede atravesar una persona que migra y su familia transnacional, quizá una de las más difíciles de afrontar sea el fallecimiento de un ser querido que se encuentra lejos. Esta problemática ha sido poco estudiada pese a que se ha vuelto cada vez más frecuente, debido a que las migraciones son cada vez un fenómeno más habitual.
Uno de los primeros sentimientos que se experimentan con mayor frecuencia a la hora de perder a un ser querido es la negación. En el caso de la muerte a la distancia, la sensación de incredulidad se incrementa, pues la persona no se encuentra en el entorno común que compartía con el difunto. Al no compartir dichos espacios, el doliente no puede hacer consciente la pérdida, de la misma manera que podría hacerlo una persona que vive en la misma casa con el difunto o que comparte diversos espacios cotidianos con él. También se puede llegar a experimentar sentimientos de culpa por no encontrarse en el lugar de origen y desear haber estado ahí en el momento del fallecimiento. Otro elemento importante se añade cuando la persona no puede o no quiere trasladarse al lugar de origen para asistir a los rituales funerarios. La muerte, si es inesperada, hace que el duelo sea aún más difícil, y en este punto al doliente no le queda más que responsabilizarse de su propio proceso y sacar el dolor de su cuerpo. Voy a leer también un pedacito de la autoetnografía que estoy generando. Cabe decir que los textos autoetnográficos donde narro un poco la experiencia personal van acompañados también del proceso de imágenes, algunas que han visto ya, como por ejemplo esta es parte de la experimentación de las imágenes autoetnográficas, donde se puede ver una cartografía como proyectada sobre el cuerpo en relación del tránsito que hice. La videollamada es quizá uno de los medios que brindan más posibilidades sensoriales en cuanto a la comunicación cibernética se trata. Sin embargo, se queda muy corto si lo comparamos con las posibilidades que da el contacto directo cuerpo a cuerpo. Así pude corroborarlo el día que me enteré de la muerte de mi padre. Fue probablemente lo más duro que tuve que vivir, y ellos también. La pantalla del ordenador da una sensación de irrealidad, y la muerte de un ser querido es siempre una noticia increíble. Así que la sensación de incredulidad se duplicó. En ese momento, la primera decisión importante que tomé fue no volver a mi país de origen a enfrentarlo. La razón principal fue una corazonada. Cuando me preguntaron si quería tomar un vuelo de inmediato a México, me resonaba en la cabeza la voz de mi padre gritándome, muy enojado, lo absurdo que sería volver. ¿A qué chingados vienes?, me decía. Me reconfortó entender que mi padre había sido tan influyente en mi vida que su personalidad se lograba expresar con la misma fuerza vivo que muerto. La segunda razón para no volver fue porque hacerlo no cambiaría nada de lo sucedido. Y el tercer motivo fue sencillamente porque no tuve fuerzas. Tras pensar en todas las razones para no viajar a México, me quedé sola en un cuarto dentro de un piso de estudiantes en la ciudad de Valencia. En el piso estaban 2 de mis compañeros, con quienes tenía una relación buena pero no cercana. Fue sumamente difícil compartir con ellos un momento así. La situación era tan íntima que me sentía en un estado de vulnerabilidad absoluta. Con el tiempo pude ir dilucidando las ventajas y desventajas de haber vivenciado el fallecimiento de mi padre a la distancia. Una ventaja fue el proceso que desarrollé para vivir su muerte, en el que de alguna manera seguía formando parte de los rituales, pero desde una relativa distancia. Esto me ahorró tener que vivir la parte más burocrática del tratamiento de su cuerpo. Sin embargo, el aspecto negativo fue que muchas veces la insensibilidad de muchas personas que tienen prejuicios ante una cultura distinta hacían algunos comentarios. Al respecto, había gente que me decía, pero tú eres mexicana, allá se vive la muerte distinta, ¿no? Sin tristeza y con alegría. Si bien no se equivocaban en la concepción simbólica de la muerte, festiva del Día de los Muertos, sí banalizaban un sentimiento profundamente doloroso que significa perder a un padre.
Ahora, bueno, en esta parte hablo un poco como, creo que lo voy a abreviar un poquito, sobre el performance y el ritual. ¿Por qué utilizo el concepto de performance? Hay quienes me preguntan, ¿por qué no dices ritual de muerte? Y esto es porque yo considero el performance como un campo semántico en el que caben muchas más manifestaciones, ¿no? Tiene que ver con lo corporal. Sin embargo, un ritual creo que es un acto repetitivo que tiene que ver con la instauración de una cultura, de la identidad de una cultura, un poco como las definiciones que marcan ahí, ¿no? Es una asociación de actos simbólicos que crean y refuerzan lazos comunitarios, contribuyendo a la cohesión de la estructura social y simultáneamente a la transformación de la misma. Mientras que el performance siempre ha sido un concepto un poco polémico y ambiguo. Entonces, creo que por su misma ambigüedad caben en él muchas otras prácticas que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, en ese sentido, me pareció una manera de ser lo más democrática posible en cuanto a las manifestaciones que se dieron a partir de la muerte de mi padre, en las que se cuentan los rituales funerarios, como podrían ser las misas, el novenario, etcétera, el performance art o arte de acción, que era la producción que hice yo también, que tiene que ver con yo como estudiante de arte, como productora artística, todo eso, y acciones simbólicas de carácter íntimo que hizo mi familia, como podía ser encender una veladora o hacer un gesto de reverencia ante el ataúd, etcétera, que tienen que ver con un montón de cuestiones personales y sociales. Vale. Luego estoy en el proceso de trabajar con un concepto que me interesa mucho, que es el performance transfronterizo, que es justamente cómo romper estas fronteras que pueden ser simbólicas, ¿no? Y acercarte a personas que están en otro país, o incluso si nos quisiéramos ir en este lenguaje simbólico de la frontera entre la vida y la muerte. La muerte de mi padre logró sacar de mi interior una potencia creadora que se expresó a través del performance. Durante finales de 2012 y todo el 2013, realicé varios performances expresando mi dolor en actos catárticos, evocando y resignificando el trauma, involucrando a las personas que me rodeaban, divulgando mi visión particular sobre la muerte y elaborando un duelo a partir de mis necesidades. Todas estas acciones estuvieron motivadas por la distancia y por una profunda necesidad ritual. Otro factor determinante en la conformación de dichos performances es que no pude presenciar físicamente los rituales funerarios que llevó a cabo mi familia. Desde lejos, la muerte se ve distinta. Realicé 3 performances llamados Tú y yo en el río, Mis soledades y Eros y Tánatos. La elaboración del duelo fue distinta, pues me ayudaron enormemente a experimentar en mi cuerpo la pérdida. Estas 3 acciones tenían un componente simbólico que vinculaba mi cuerpo migrante con mi tierra de origen. También expresé mediante esfuerzo físico la carga emocional que llevaba dentro, ya que sentía una enorme necesidad no solo de reflexionar y conversar al respecto, sino que sentía además la necesidad de mover mi cuerpo. Un ejemplo de performance sin pretensiones artísticas es la presencia simbólica que tuve en el funeral y el novenario de mi padre. Fui invitada a presenciar el funeral de mi padre vía Skype. En la ocasión experimenté una sensación de impotencia que tenía que ver con no sentirme validada como hija del difunto, como si mi dolor fuera menos valioso por no estar físicamente presente, o como si la pantalla de la computadora
fuera una frontera intraspasable para muchos. Después de esta experiencia, fui invitada al novenario, que son 9 días de rezos en casa de mi abuela. Esta vez no solo quería ver la ceremonia, sino que quería además ser vista y validada como persona presente. Le pedí a mi mamá que me pusiera un cuerpo, uno de mis vestidos favoritos. Entonces, ahí estaba yo, cerca de ellos, con un cuerpo simbólico y una cabeza cibernética, desde mi cuarto valenciano a miles de kilómetros de distancia. Con este performance, nacido de la espontaneidad y de las necesidades cotidianas, entendí con mayor claridad el vínculo que se estaba generando. Era un vínculo transfronterizo y transnacional a través de mi herramienta, que era el performance. El vínculo que se generó atravesaba fronteras geográficas y utilizaba el lenguaje simbólico para resignificar la distancia. Bueno, no sé si funcione, porque estábamos viendo en la mañana que no va. Bueno, sí, era un poco… También esta imagen muestra un poco del referente que utilicé para la acción de ayer, cómo se fueron creando ahí imágenes que se me quedaron, y en realidad pues esas acciones que se generan pues sin pretensiones artísticas, pero que al final creo que a veces son las más potentes. Bueno, y ahora voy acabando. Hemos observado cómo a partir de un caso particular se ha ido desarrollando una historia global. Esta aparente contradicción da cuenta de la complejidad de las sociedades globalizadas en que vivimos, mismas que a pesar de todo siguen conservando y resignificando sus rasgos identitarios. Mediante la noción de frontera subjetiva, pudimos entender cómo las fronteras son límites cada vez más ambiguos. Nosotras, las migrantes, vivimos en la frontera, puesto que habitamos una zona intermedia entre nuestro lugar de origen y el de llegada. Esta zona fronteriza es simbólica, puesto que dentro de ella existen elementos de fuerte significado cultural y de potencial transformador. Muchas veces esa zona pasa desapercibida para los demás. Muchas otras, nuestra fronteridad nos delata y se nos salen palabras y gestos propios de un lugar desconocido. Ese lugar es la frontera. Poco se piensa en las situaciones concretas que atravesamos los que vivimos en esa línea. Uno de los acontecimientos capaz de romper más paradigmas es la muerte. Hablar de la muerte de mi padre significa ponerle un nombre, un rostro, una nacionalidad, una identidad a la muerte. Significa hablar de ella cuando el sistema en que vivimos busca su banalización e invisibilización. En este sentido, me interesa dejar en claro que la intención de esta comunicación no es meramente catártica, pues para la elaboración del duelo ya tuve un tiempo oportuno. Más bien, me interesa recalcar la reivindicación política que implica situarnos a los y las migrantes como agentes creadores y transformadores de las realidades, recalcando especialmente la fuerza de la imaginación y del arte de construir puentes transfronterizos y transnacionales de afecto, corroborando así una vez más que lo personal es político y viceversa. Gracias.